Bienvenidos a su programa Unisopi. De nueva cuenta tenemos el gusto que nos acompañe el licenciado Froilán Ávila. Muchas gracias, licenciado. ¿Cómo está usted? Muy bien, licenciado Herrera. Muchas gracias por invitarme a su espacio. No, gracias, licenciado. Y vamos a continuar hablando de un tema pues tan complicado, ¿no? Y que poco conoce la población y reviste interés no solo para los abogados, sino la población porque no lo conoce. Y creo que es esencial que lo conozca incluso también para muchas veces defensa de sus mismos derechos sobre las prácticas monopólicas, por lo menos que se sepa qué son las prácticas monopólicas. Ya estábamos platicando en otra ocasión de las prácticas monopólicas absolutas y quisiéramos ahora saber si ya se nos hace favor sobre las prácticas monopólicas relativas. ¿Qué nos puede decir al respecto, licenciado? Claro que sí, licenciado Herrera. Bueno, básicamente las prácticas monopólicas relativas son acuerdos, convenios o contratos que realiza el agente económico con poder sustancial en un mercado relevante que tiene por objeto o efecto tres situaciones: desplazar a un agente económico del mercado, es decir, un competidor o una persona que está dentro de un mercado, se busca que ya no pueda competir en relación con otros agentes. El segundo efecto es impedirles el acceso, es decir, que estas personas o estas empresas pues, no entren dentro del mercado o se les impongan condiciones a tal grado que no puedan introducir sus bienes y servicios en un determinado mercado. Y el tercer aspecto es otorgar ventajas injustificadas a ciertos agentes económicos, es decir, a los competidores de otros agentes económicos, no necesariamente al agente económico con poder sustancial, que es quien comete este tipo de prácticas. Necesariamente este tipo de prácticas deben de ser realizadas por un agente económico con poder sustancial, sino de los competidores de los agentes a los que quiere beneficiar el agente económico con poder sustancial. Estos contratos, arreglos o convenios están establecidos en el artículo 56 de la Ley Federal de Competencia Económica y los describe así, básicamente. El primero es la fijación, imposición o establecimiento de comercialización o distribución exclusiva de bienes o servicios por razón de sujeto, situación geográfica o periodos determinados, lo que se conoce como división vertical de mercado. ¿Por qué vertical? Porque generalmente se da entre agentes económicos de diferentes eslabón de la cadena productiva al que participa el agente económico con poder sustancial. La segunda fracción dice: la imposición del precio o demás condiciones de un distribuidor o proveedor que un proveedor debe observar al prestar, comercializar o distribuir bienes o servicios, lo que se conoce como restricción a la venta final del producto. La tercera es la venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio normalmente distinto o distinguible sobre la base o reciprocidad, lo que se conoce como ventas atadas, es decir, básicamente se sujeta la comercialización de un producto a que se adquiera otro producto que tal vez no está, es un poquito independiente, vaya, pero como que va ligado a ese mismo producto. Sin ese producto, si no me compras este producto, yo no te vendo el otro. El que tú necesitas, el insumo que tú necesitas para proveer tus bienes o servicios, no te lo proporciono si no contratas este otro, ¿no? La cuarta fracción dice: la venta, compra o transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender, comercializar o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero, que se habla de los contratos de exclusividad. La quinta fracción dice: la acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar, proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles normalmente ofrecidos a terceros, que se conoce como la negativa de trato. La concertación, la sexta fracción dice: la concertación entre varios agentes económicos o la invitación de estos para ejercer presión contra algún agente económico o para rehusarse a vender, comercializar o adquirir bienes o servicios a dicho agente económico con el propósito de disuadirlo de una determinada conducta, aplicar represalias o obligarlo a actuar en un sentido determinado.
Esta práctica se conoce como boicot. La séptima fracción dice, la venta por debajo de su costo medio variable o la venta por debajo de su costo medio total, pero por arriba de su costo medio variable, lo que es la venta por debajo de costos. La octava fracción dice, el otorgamiento de descuentos, incentivos o beneficios por parte de productores o proveedores a los compradores con el requisito de no usar, adquirir, vender, comercializar o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero. Básicamente, este es el otorgamiento de descuentos, ¿no? La novena fracción dice, el uso de ganancias que un agente económico tenga de la venta, comercialización o prestación de un bien o servicio para financiar las pérdidas con motivo de la venta, comercialización o prestación de otro bien o servicio. Básicamente esto consiste en los subsidios cruzados, cuando unas empresas que distribuyen un bien o prestan un bien o servicio, bueno, me han dicho, comercializan un bien o servicio, en algunos, y tiene varios tipos de bienes o servicios que comercializan. Entonces, para buscar el desplazamiento de ciertos agentes económicos, como que buscan bajar los precios de un determinado bien y servicio, y esas pérdidas que tienen a partir de la variación de precio, las subsidian con aquellos bienes o servicios o con la venta de lo que obtienen de la comercialización de otros bienes o servicios en los cuales tienen éxito. Entonces, este también es un tipo de práctica. Dice, la décima fracción dice el establecimiento de distintos precios o condiciones de venta o compra para diferentes compradores o vendedores situados en condiciones equivalentes, que es una especie de discriminación de precios. De hecho, así se conoce como la discriminación de precios. La decimoprimera fracción dice la acción de uno o varios agentes económicos cuyo efecto u objeto, directo o indirecto, sea incrementar los costos o fiscalizar el proceso productivo o reducir la demanda que enfrentan otro u otros agentes económicos. La fracción décima segunda dice la denegación, restricción de acceso en términos y condiciones discriminatorias a un insumo esencial por parte de uno o varios agentes económicos. Y la fracción decimotercera dice el estrechamiento de márgenes consistente en reducir el margen existente entre el precio de un acceso a un insumo esencial provisto por uno o varios agentes económicos y el precio del bien o servicio ofrecido por el consumidor final por esos mismos agentes económicos, utilizando, para su producción el mismo insumo. Básicamente, cualquiera de este tipo de convenios realizados por un agente económico con poder sustancial puede considerarse una práctica monopólica relativa. Entonces, licenciado, ya vimos otra ocasión las prácticas monopólicas absolutas. ¿Cuál en concreto serían las diferencias entre las prácticas absolutas, prácticas monopólicas absolutas y prácticas monopólicas relativas? ¿Qué nos puede decir al respecto para mayor ilustración aquí del público? Claro que sí, licenciado Herrera. Pues básicamente la diferencia es la forma en que se constatan ese tipo o la ilicitud de estas prácticas. Recordemos que las prácticas monopólicas absolutas son ilegales per se. ¿Qué quiere decir per se? O sea, que el solo hecho de cometerlas implica su ilegalidad. ¿Por qué? Porque la ley y en general la teoría económica marca que estas prácticas no tienen eficiencias económicas, perjudican la competencia, el proceso de competencia y libre concurrencia por su sola comisión. Esta es la característica principal de las prácticas monopólicas absolutas. En cambio, en el caso de las prácticas monopólicas relativas, permite un análisis de eficiencia de la conducta. Es decir, no todas las conductas que pudieran encuadrar en las hipótesis de los convenios que son sancionables, por sí mismos van a ser ilícitas, sino que se requiere una evaluación económica en la cual se determine si estas prácticas producen efectos negativos adversos a la competencia y si esos efectos negativos son mayores que las ganancias en eficiencia que podrían otorgarse. Es decir, los beneficios económicos o los beneficios que pudieran trasladarse al usuario final o al consumidor
con la comisión de este tipo de prácticas. Eso generalmente se conoce como regla de la razón, al contrario de las prácticas monopólicas absolutas, que se habla de la regla per se, o sea, de que por sí mismos son adversas al proceso de competencia. En el caso de las prácticas monopólicas relativas, no son por sí mismas, sino que se requiere que éstas no generen eficiencia. Si no generan eficiencia y al contrario, generan efectos negativos al proceso de competencia, implica que pueden ser ilegales, Entonces, cuando básicamente. son violadores de la ley, ¿en qué momento serían violadores de la ley? En ese momento, cuando no hay ningún beneficio, ¿cómo podemos decir esto? Bueno, esto es un elemento. Esto es un elemento. O sea, recordemos que estas Ujú. prácticas son cometidas por un agente económico con poder sustancial. Este agente económico con poder sustancial es un agente económico que tiene la capacidad, bueno, me han dicho que tiene la capacidad de fijar los precios o reducir el abasto en el mercado sin un contrapeso que contrarreste esa capacidad. Es decir, los competidores del agente económico con poder sustancial no pueden, no pueden sus acciones de los agentes económicos no pueden contrarrestar las acciones que tome el agente económico con poder sustancial en cuanto al precio o en cuanto al abasto. ¿Por qué? Porque simplemente este tiene su capacidad de tal magnitud que no necesita ver los precios o las variantes que tienen los demás agentes económicos en el mercado. Él simplemente, su acción es unilateral y puede determinar o fijar cuánto va a costar un bien o servicio, ¿no? En este caso, cuando el agente económico con poder sustancial tiene capacidad para fijar los precios en un determinado mercado relevante, Mm. es cuando las prácticas se pueden considerar ilegales, aparte evidentemente de los demás elementos que ya habíamos mencionado. ¿Qué se requiere básicamente? O sea, que el agente económico preponderante, que diga, perdón, el agente económico con poder sustancial, no tenga cierto grado de participación en un mercado, ¿no? A tal grado que es imposible, él detenta la mayoría de los bienes y servicios. Es un elemento muy importante para determinar la capacidad del agente económico con poder sustancial para decir que no hay peso o contrapeso que impida su capacidad de fijar un precio, ¿no? El mercado relevante, hay que considerar que el mercado relevante es básicamente la introducción de bienes. El mercado por sí mismo implica la introducción de bienes o servicios, ¿no? El ofrecimiento de bienes o servicios independientemente del lugar donde se constate. O sea, este mercado relevante, o se habla del mercado relevante cuando verificamos básicamente los sustitutos que pueden ser que pueden adoptar, o los sustitutos en los que pueden en los que se puede optar para poder sustituir ese bien que presta, o ese bien o servicio que presta o proporciona el agente económico con poder sustancial. Básicamente cuando se habla o cuando se reúne los requisitos de que sea un agente económico con poder sustancial en un mercado relevante, básicamente estamos hablando de la ilicitud de la conducta. Y ahora hablando de poder, ¿qué más poder que tiene el Estado, ¿no? El Estado, con esa fuerza, con ese poder que tiene, puede ser sancionado también en diversas prácticas, sean absolutas o relativas. ¿Qué se puede hacer ahí contra este poder tan avasallador que es el Estado? Depende del caso en concreto. Vamos a suponer, hay dos tipos. Recordemos que el Estado puede trabajar como o puede operar como un ente autoritario, o sea, un ente con capacidad o fuerza de imperio, y hay veces que el Estado participa como ente privado, vaya. Un ejemplo de ello muchas veces es los contratos que celebran las empresas productivas del Estado, ¿no? Entonces, en mi opinión, cuando una autoridad o cuando un ente del Estado actúa en su carácter coercitivo, o sea, de autoridad, y determina ciertas variantes o ciertos
fenómenos económicos en relación en la forma que puede operar el mismo Estado, pero en su ente privado, ahí como que no estamos hablando como tal de un agente económico, ¿no? Y que es el requisito principal para que puedan ser sujetos de la Ley Federal de Competencia Económica, ¿no? Por ejemplo, por decirlo así, cuando una Secretaría de Estado establece ciertas condiciones o variantes sobre el precio, los insumos o la manera en que un ente productivo puede interactuar con otros entes privados, creo que ahí, como está en función de autoridad, no podría como tal considerarse que puede cometer una práctica monopólica relativa. En cambio, cuando estamos hablando de una empresa productiva del Estado que opera como un órgano productor, vaya, como que participa en la producción o en un proceso productivo dentro del territorio nacional, pues básicamente podría considerarse que en ciertos casos sí ese ente sí puede cometer prácticas monopólicas relativas. Vaya, puede ser sujeto de la Ley Federal de Competencia y por tanto puede cometer prácticas monopólicas relativas siempre y cuando se ubique en esos supuestos de los que estamos hablando, ¿no? Que sea un agente económico con poder sustancial, que realice contratos o que ejecute contratos que tengan por objeto o efecto desplazar a los agentes económicos, impedirles su acceso al mercado o de otorgar beneficios a otros agentes económicos, ¿no? Y además que tenga esta capacidad vaya, esta capacidad para establecer los precios de bienes y servicios sin que haya otro poder que pueda contrarrestarlo, ¿no? Como en el caso por ejemplo, que bueno, vamos a ser un poquito más hipotéticos, ¿no? Supongamos que una empresa celebra contratos o para la distribución de algún insumo, de algún energético, por decirlo así, con otras empresas, y estas empresas, y nada más con unas empresas, y le otorga ciertas ventajas a determinados entes o agentes económicos, excluyendo y ventajas competitivas o dándole ventajas competitivas que no tienen otros agentes económicos, pues podría incurrir en una práctica monopólica relativa, ¿no? En estos casos le digo sí, podría ser este caso hipotético, pero como le decía, cuando se trata de los órganos de Estado a los que se les reviste facultades o imperio, pues en este caso yo consideraría que no podría determinarse o no se le podría imputar una práctica monopólica relativa. No sería posible. Sí, porque ya es el Estado conforme tal, ¿no? Con su poder investido de imperio, ¿no? Entonces sí, ya sería muy difícil que se le pudiera imputar una práctica de tipo monopólico. Decía, pues muchas gracias. No sé si quisiera agregar algo más en esa práctica o que continuáramos esta charla, pues de temas jurídicos, doctrinales, que tienen cierta incidencia práctica, pero que es importante que conozcan las personas. Hay muy poco, si vemos en las redes, hay muy poco en Internet, en YouTube, hay un poco al respecto. ¿No quisiera agregar algo más o prefiere que abundemos este tema en otra ocasión? Pues sería importante desarrollar más los temas específicos, por ejemplo, sobre el procedimiento, sobre cómo se ven en el juicio de amparo, lo cual retomaría un poquito más de tiempo. No sé cuánto disponemos en este momento, pero sería bueno que en dado caso se adoptara en otra sesión, digo, salvo mayor inconveniente. Pues me Dado parece también por la hora excelente. Sí, por la hora que también ya usted ya viene cansado, que ha trabajado mucho todo el día. Pues sería entonces, en un próximo programa para el procedimiento lo dejamos al público también para que para que estén atentos a esto, que es algo muy importante realmente. La gente pues habla muchas veces incluso critica a los abogados, critica a los jueces, critica a los magistrados, pero no saben qué hay de todo esto desde atrás. Pues son cuestiones técnicas, cuestiones de normas jurídicas, cuestiones que están debidamente reglamentadas y que si la gente la desconoce, pues muchas veces precisamente esa crítica viene porque pues no saben lo difícil que es.
Sí, Todo claro. esto que usted platicando, lo complicado que es estos estudios. Entonces, qué bueno para que la conozca la gente. Y pues muchas gracias entonces por haber venido, licenciado, se lo agradezco muchísimo. Gracias a todos por oírnos y vernos en este canal. Pues es un canal cultural que es no lucrativo, o sea, no, nosotros no monetizamos de ninguna manera. Entonces, pues suscríbanse, por favor, por lo menos que tengamos esa satisfacción de que se suscriban y den me gusta y continuar con estas pláticas, que a veces sí es complicado. Esa vez podría parecer a la gente incluso a veces tedioso de platicar temas de este tipo jurídicos tan técnicos, pero son muy importantes porque si se desconocen, pues es lo que yo reitero, se critica muchas veces sin saber. Entonces creo que es importante su difusión, que pues que las personas conozcan estos temas tan importantes y muchas veces tan desconocidos. Muchas gracias, licenciado. Qué bueno que vino, pues dejamos pendiente entonces este procedimiento para próxima sesión de este tipo, próxima entrevista, próxima charla que tengamos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado. Gracias a usted. Gracias a todos.